Bien, vamos a comenzar entonces con lo que es el primer ejercicio. Es el ejercicio número 16 de la guía, donde la letra nos dice lo siguiente. Cierta enzima cataliza la hidrólisis del acetato de etilo. Se realiza una serie de experiencias utilizando la misma concentración de enzima y variando la concentración inicial de sustrato. En todas las corridas la temperatura es de 25 grados y el pH se mantiene constante en un pH igual a 4, el cual se mantiene constante mediante el agregado de un buffer. Ahí nos está indicando cómo es que ese pH se mantiene constante. Es un dato de la experiencia, de cómo se ha realizado la experiencia. Dice que para cada concentración inicial de acetato de etilo, o sea, el sustrato, se determina la velocidad inicial de formación de productos, V0. Y ahí nos da una tabla, típico ejercicio, nos da una tabla con concentración inicial de sustrato en milimolar, con las correspondientes velocidades iniciales medidas en unidades de milimolar por segundo. Ahí sí está la tabla. Y la primera parte de este ejercicio nos pide verificar que los datos experimentales se ajustan a una ecuación cinética formalmente igual a la propuesta por Michaelis y Menten y determinar los parámetros de la ecuación. ¿Correcto? Bueno. Veamos entonces. ¿Qué significa que se cumple Michaelis y Menten? Lo vimos en el primer teórico. Según el modelo de Michaelis y Menten, se puede llegar a una expresión de la velocidad inicial para una reacción catalizada, que es esta expresión que tenemos acá. V0 igual a V0 máxima por concentración inicial del sustrato sobre Ks, que es una constante, que está vinculada con la disociación del complejo enzima-sustrato, eso lo vimos en el teórico, ¿sí? Más ese término sumado a la concentración inicial de sustrato. ¿Correcto? Bien. Entonces, nosotros en este ejercicio tenemos que, en la parte A, tenemos que verificar que esos datos experimentales que se obtuvieron en el laboratorio se ajustan a una ecuación de ese tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, una de las cosas que podemos hacer es utilizar la linealización de Lineweber y Burke. Ya lo habíamos visto cómo se hacen estas linealizaciones, habíamos visto 3 tipos de linealizaciones, que no eran más que linealizaciones matemáticas de esta ecuación. O de la ecuación que habíamos obtenido también para el modelo de Bridge y Haldane, que era otro modelo que se propone, que se estudia, de comportamiento de una reacción catalizada por enzima. Bueno, esta linealización no es más que la recíproca de esta ecuación y nos deja la ecuación esta expresada de esta forma. Entonces fíjense que la ventaja de esa linealización es que me permite hacer un gráfico, obtener esa curva que nos da el gráfico de 1 sobre la velocidad inicial versus 1 sobre la concentración inicial de sustrato, nos permite ver qué tipo, si nos da una recta o no, y además nos permite obtener los parámetros característicos de esta ecuación. ¿Cuáles son esos parámetros característicos? Por un lado tenemos la V sub 0 máxima, que si ustedes recuerdan, es igual a la constante K2, que es la constante de velocidad de la etapa lenta, multiplicada por la concentración inicial de enzima.
Y el otro parámetro de esta ecuación, que es de interés determinar, es el KS, que como habíamos dicho está vinculado con la constante de disociación del complejo enzima-sustrato, y su expresión se puede vincular con las constantes de reacción, constante directa para formación del complejo enzima-sustrato y la constante de reacción de ese complejo enzima-sustrato para nuevamente dar la enzima más el sustrato libre. Esa expresión me queda entonces como KS igual a K-1 sobre K1. Si ustedes revisan el teórico, van a encontrar esa definición, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a tomar los datos de la tabla que nos habían dado en concentraciones iniciales y velocidad inicial y vamos a hacer la inversa. Y vamos a graficar. Entonces, tomamos los datos de la tabla, hacemos la inversa con la calculadora, vamos en cada uno de los datos, para la concentración, para la velocidad, y hacemos la inversa. No hay que olvidarse que las unidades también van a ser la inversa, ¿verdad? Eso es importante a la hora de llegar al resultado final, para que tengamos una coherencia en las unidades. Y bueno, luego que tenemos esos datos, graficamos. ¿Cómo determinamos si se cumple o no formalmente con esta ecuación de Michaelis y Menten? Bueno, si hacemos ese gráfico y nos da una recta, con un ajuste que formalmente se puede implementar a la ecuación esta propuesta por Michaelis y Menten. Y efectivamente, el gráfico nos da una recta muy buena, tiene pocos puntos, pero bueno, es válido igual, nos da una recta con esta ecuación de la recta y con un R cuadrado, lógicamente, estos son datos que están, digamos, o podrían estar, digamos, inventados para una determinada reacción. Quizás en otra oportunidad, con datos reales, nos pueda dar no un R cuadrado tan perfecto, pero quizás un 0,99 o un 0,98, y bueno, también estaríamos llegando a esa conclusión, ¿verdad? Eso hay que tener un criterio siempre, ¿sí? Bueno, y entonces, esta ecuación puede vincularse la pendiente y la ordenada con los términos que tenemos acá. La ordenada sería 1 sobre B sub 0 máximo, y la pendiente KS sobre B sub 0 máximo. Bien, bueno, entonces, con esos valores despejamos de acá B sub 0 máxima, esto pasa dividiendo, y luego sustituyendo aquí podemos calcular KS. Y ahí tenemos B sub 0 máxima igual a 20 milimolar por segundo y KS 10 milimolar. Notar las unidades de B sub 0 máximo son coherentes con lo que teníamos, está en milimolar por segundo, y notar especialmente las unidades de KS, ¿verdad? Que como ya hemos dicho e insistimos, tiene unidades de concentración. Basta ver la ecuación esta para darse cuenta que las unidades de KS son unidades de concentración, están sumadas, KS está sumada a una concentración, por tanto tiene que tener las mismas unidades. ¿Bien? Esta sería la primera parte del ejercicio, la parte A. ¿Hasta ahí alguna duda? Sencillo, ¿verdad? Cosas que ya hemos estado viendo, que no tiene demasiada dificultad si uno más o menos entiende desde dónde viene todo esto. Vamos a pasar a la siguiente parte entonces, donde en la parte B nos pide, o nos dice, mejor dicho, algunas cosas y después nos pide algo. Vamos a ver qué es.
Dice, se realiza otra serie de experiencias en las mismas condiciones de temperatura y pH que la anterior, utilizando la misma concentración inicial de enzima, pero incluyendo una sustancia I, que es el inhibidor, ¿verdad? Esto lo vi, que las pueden interactuar con moléculas, con sustancias que inhiben su función enzimática. Por tanto, muchas veces es deseable entender cómo determinada sustancia se comporta en una reacción catalizada por enzima. Bueno, esta sustancia ahí se agrega en el medio de reacción en una concentración inicial I sub 0. Y dice que se obtienen los siguientes valores de velocidad en función de concentración. O sea, es la misma tabla, pero ahora la experiencia se hace con el agregado de un inhibidor. Y lo que tenemos es en la tabla concentración de sustrato versus versus velocidad inicial. Bueno, nos pide indicar si la sustancia actúa como inhibidor. Yo me había adelantado, le había dicho, es un inhibidor, pero bueno, el ejercicio en sí lo que pide es demostrar si esto actúa o no como inhibidor, y en el caso de que actúe como inhibidor, indicar qué tipo de inhibición tiene lugar. Habíamos visto en la clase pasada 3 tipos de inhibiciones. La inhibición competitiva, donde el sustrato, donde el inhibidor compite con el sitio activo, por el sitio activo de la enzima, compite con el sustrato. La inhibición no competitiva, ahí el inhibidor se puede unir independientemente de si el sustrato está unido a la enzima o no. Y el tercer tipo de inhibición que habíamos visto era la inhibición acompetitiva. Donde ahí el inhibidor se une solamente al complejo enzima-sustrato. Al unirse al complejo enzima-sustrato, ese inhibidor provoca una distorsión en la catálisis enzimática, impide que se dé la catálisis enzimática. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a ver qué hacer con todo esto, a ver si podemos demostrar si eso es un inhibidor o no, con los datos que tenemos, que son estos. Y en caso que sea un inhibidor, que podamos decir que es un inhibidor, ¿qué tipo de inhibición tendría? Entonces, fíjense, ahí tenemos 2 tablas comparativas, la de la reacción sin inhibidor y la reacción con inhibidor. Muy bien, si hacemos la linealización de Lineweber y Burke, que ya la habíamos visto, sin inhibidor nos da esto ya lo vimos, y si hiciéramos lo mismo con esta tabla, que es la reacción con inhibidor, hacemos los cálculos, la inversa de la concentración inicial, la inversa de la velocidad inicial, y graficamos, nos da una recta nuevamente, pero ahora si prestamos atención, vamos a ver que la pendiente de esa recta es diferente. En este caso es 0,71, mientras que en este otro caso es 0,5. La ordenada se mantiene igual. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y esto podría indicarme, podría, digamos, darme información acerca de si es o no esta sustancia un inhibidor? Bueno, ahí tendría que recurrir también a lo que vimos en el teórico pasado, y es cómo se modifica la ecuación de velocidad inicial cuando tenemos presencia de un inhibidor. Eso lo habíamos visto para los 3 tipos de inhibidores, vimos cómo queda la expresión de velocidad inicial según el tipo de inhibición, y lo
es que para el caso de una inhibición competitiva, la ecuación se me modifica de esta forma, queda de esta forma la expresión. Fíjense que aquí en la pendiente aparece una concentración y una constante que están relacionadas con el inhibidor. La ordenada en el origen no aparece nada. Esto es para la inhibición competitiva. Fíjense, si yo grafico 1 sobre B0 sobre 1 sobre concentración de sustrato, ¿cómo varía la recta que obtengo? Esta sería la de sin inhibidor, y estas rectas corresponden a diferentes concentraciones de inhibidor. Entonces, conclusión, para este tipo de inhibición competitiva varía la pendiente, pero no me varía la ordenada en el origen. Y me da una recta. Entonces, con esas dos informaciones, no me hace falta ni siquiera ya comparar con las otras inhibiciones, los otros. Me está variando tanto la pendiente como la ordenada en el origen, que no es el caso de los resultados que obtuvimos, donde solo variaba la pendiente. Aquí, en el caso de la inhibición acompetitiva, que se llega a esta ecuación, también me varía tanto la ordenada, me varía solamente la ordenada, mientras que la pendiente sigue igual. Aquí ven que no hay un término vinculado a la presencia del inhibidor, en la pendiente me refiero. Si ustedes ven en el gráfico, las pendientes son iguales, lo que cambia es la ordenada en el origen. Ustedes dirán, bueno, ¿y esta KM qué es? Recuerdo, cuando lo vimos en el teórico, estas deducciones están hechas para lo que sería el mecanismo de Bridges-Haldane, pero se deduce matemáticamente, se llega a lo mismo, si estamos considerando Michaelis y Menten, donde esto en vez de ser KM es KS. ¿Ok? Eso lo habíamos aclarado. Entonces, esa es la conclusión. Tenemos un inhibidor y su tipo de inhibición es competitivo. Muy bien. Con este ejercicio hemos repasado buena parte de lo que hemos visto en el teórico. Tiene muchos ejemplos. ¿Alguna duda de ese ejercicio? Es una buena introducción para buena parte de la temática, ¿verdad? Vamos a pasar entonces, si no tienen dudas, lo voy a chequear aquí en el chat. No tengo nada. Bueno, vamos a pasar entonces al ejercicio 17. Nos dice así: a fin de determinar los parámetros cinéticos para una reacción catalizada por una enzima con comportamiento miqueliano, se realiza una serie de experiencias trabajando con una concentración de enzima igual a E0 y a la temperatura constante. Los resultados que se obtienen son, y ahí está la tabla de concentración inicial de sustrato en milimolar, velocidad inicial en micromoles por minuto, y bueno, la primera parte de este ejercicio nos pide, a partir de los valores de la tabla y sin realizar cálculos, determinar velocidad sub cero máxima y KS. Y justificar por qué, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos eso y tenemos que decir, bueno, ¿cuál es B sub cero máxima? ¿Cuánto vale? ¿Y cuánto vale KS? ¿Alguien de los participantes me puede decir el valor de K sub 0, de B sub 0 máxima y de KS y justificar muy rápidamente por qué?
Si no hay alguien, si nadie se anima, no pasa nada. Pero si hay alguien que se anime, que lo largue. La velocidad máxima no es 40 porque al aumentar la concentración de sustrato no cambió. O Muy sea, a bien, partir de... Axel, perfecto, muy bien, bien justificado. Y B sub C, y KS es simplemente, muy bien, Axel, simplemente queremos saber KS. Vamos a la ecuación. A ver, Martina. Ks sería la concentración de sustrato a la cual la velocidad es la mitad de la máxima, ¿no? Sí, ¿y dónde vimos eso? Estaría entre 0,30 y 0,40. ¿O no? A ver. ¿Cuál es la B sub 0 máxima? 40. 40, ¿verdad? Claro, La mitad de esa B sub 0,08. 0 máxima es 20. Claro, sí, 0,08. Y esa concentración, muy bien, esa concentración, 0,08 sería el valor de KS. Muy bien, perfecto. Clarísimo entonces. Vamos a ir un poquito más rápido entonces en esto porque veo que la tienen clara. Visto un poco más gráficamente, es esto, ¿verdad? Lo vimos en el teórico. Tenemos la ecuación. ¿Y qué pasa cuando la concentración de sustrato inicial es igual a KS? Si sustituyo aquí, pongo aquí concentración de sustrato inicial, en vez de KS, me queda 2 concentración inicial de sustrato, una concentración acá se va, y me queda esto, K2 por concentración inicial de enzima sobre 2. Este valor, K2 por concentración inicial de enzima, es lo que llamamos B sub 0 máximo, que es este valor que tenemos acá. Entonces, rápidamente podemos ver entonces, a partir de la tabla, que si la velocidad máxima es 40, la mitad de esa velocidad máxima sería 20, esa concentración justo que tenemos aquí, ¿qué podría pasar? Podría pasar que tuviera una velocidad máxima, no sé, pongámosle que la velocidad máxima fuera 45. La mitad sería la mitad de 45, ¿está? ¿Qué sucede? Que ese valor no estaría tabulado acá. 22,5. No está tabulado. ¿Qué tendría que hacer? Y bueno, podría ser una linealización acá, una interpolación entre estos valores y determinar cuál sería la concentración. ¿Ah? Te digo para un caso que fuera un poquitito más complicado desde el punto de vista del cálculo. Pero esto está muy fácil en el hecho de que sí tenemos ese valor de la mitad de la velocidad máxima. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente parte. La parte B nos dice si se realiza otra serie de experiencias con una concentración de enzima que fuera la mitad de la utilizada en la parte A, ¿qué se hace ahora en la experiencia? Bueno, se hace todo lo mismo en el laboratorio, igual concentración inicial de sustrato, se varía esa concentración inicial de sustrato, igual pH, igual temperatura, pero ¿qué se hace? Se agrega inicialmente una concentración de enzima que es la mitad de la utilizada en la parte A. Entonces nos preguntan, ¿y cuál va a ser la velocidad máxima entonces? ¿Y cuál va a ser KS? Fundamente su respuesta y esquematicen un gráfico en función de concentración inicial de sustrato y las dos series de experiencias a distintas concentraciones iniciales de enzima. Entonces, sin llegar a hacer el gráfico todavía, razonando, yo les pregunto, KS, ¿cómo va a ser? ¿Mayor, menor, igual a la de la parte A? ¿Y por qué? ¿Quién rápidamente, conceptualmente, lo puede justificar, así como le salga? Para responder eso tendríamos que pensar, bueno, ¿y qué es KS?
¿Qué era KS? KS era, o es, la constante vinculada a la disociación del complejo enzima-sustrato, que habíamos dicho, su expresión está vinculada a las constantes de reacción de formación del complejo enzima-sustrato a partir de la enzima y del sustrato, y la constante de reacción para la disociación de ese complejo hacia la enzima y hacia el sustrato, en aquel primer equilibrio que tenía. Entonces, si razonamos, decimos, bueno, esto es una constante. ¿Depende de la enzima, de la concentración de enzima? No. Depende de esas constantes, que sería K-1 y K1, si ustedes repasan el teórico, esas constantes no dependen de la concentración de enzima. No dependen de la concentración inicial de enzima. Dependen sí de la temperatura, de otros factores, pero no de la concentración inicial de enzima. Si mantenemos esa concentración inicial, si cambiamos esa concentración inicial de enzima, pero mantenemos las otras cosas constantes, como temperatura, pH, etc., entonces esa KS no va a tener por qué variar. Entonces, KS ya podemos responder que va a tener el mismo valor que lo que tenía en la parte A. Ahora, la pregunta es, ¿B sub 0 máxima depende de la concentración inicial de enzima? Sí, depende. Ya hemos visto que velocidad B sub 0 máxima, la velocidad inicial máxima, es igual a la constante K2 multiplicado justamente por la concentración inicial de enzima. Así que si esa concentración inicial de enzima varía de la experiencia A a la experiencia B, varía a la mitad de lo que tenía en A, entonces la B sub 0 máxima va a ser la mitad. Clarito. Acá tenemos entonces dibujado en el gráfico velocidad en función de concentración de sustrato. Esta es la experiencia 1 hacia una velocidad máxima que es K2 por concentración de enzima. Y esta sería la velocidad máxima de la experiencia 2, donde la concentración inicial de enzima bajó a la mitad. Este sería el gráfico. Fíjense, tiene una pendiente menor, inicialmente, a bajas concentraciones, y tiende a una velocidad máxima que es la mitad de la que llegó aquí. Y la KS, ya dijimos, no tiene por qué variar. KS es la concentración a la cual la velocidad inicial es la mitad de la máxima, tanto para esta experiencia, la experiencia 1, KS corresponde a una concentración donde la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Acá dice B sub 0 máximo sobre 2. Esta es la velocidad máxima para la experiencia 1. Que a su vez coincide con la velocidad máxima para la experiencia 2, que llamo prima aquí. Y para esta otra experiencia también, K sub S corresponde a la concentración para la cual la velocidad inicial es la mitad de la máxima que se alcanza en esta experiencia 2. Entonces no varía, K sub S sigue siendo 0,08. Y la velocidad máxima en la experiencia 2 pasa de 40 a 20 justamente. Bien. Seguimos entonces. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? Poco a poco nos vamos entrando, vamos repasando los diferentes conceptos, haciendo números. Por aquí vamos yendo entonces a meternos, seguimos metiéndonos en lo que es la resolución de ejercicios vinculados a este tipo de catálisis. Los tipos de ejercicios que nosotros comúnmente vemos en nuestro curso, ¿verdad?
y que más o menos por este lado, por estos rumbos, van a ir los ejercicios que eventualmente puedan ir en el parcial, en su momento o en los exámenes. ¿Bien? Seguimos. Ejercicio 19. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular la cantidad necesaria de un inhibidor no competitivo. Ya vimos lo que significa la presencia de un inhibidor no competitivo en lo que es la catálisis enzimática y en lo que es la ecuación final de la velocidad inicial para esa reacción catalizada. Y ese inhibidor no competitivo tiene una constante I que está vinculada a el inhibidor, a la formación del complejo enzima-inhibidor, y esa constante vale 2,9 por 10 a la menos 4 molar. Bueno, nos pide calcular la cantidad necesaria de un inhibidor para obtener una inhibición del 90% en una reacción catalizada por una enzima miqueliana. Yo quiero inhibir esa reacción. ¿Por qué puedo llegar a querer inhibir una reacción de una determinada enzima? Y bueno, porque puede ser una enzima que me produzca la descomposición de un alimento, por ejemplo, o de algo que quiero conservar. Por tanto, me interesa a mí agregar una sustancia inhibidora para evitar eso, para reducirla por lo menos en cierto porcentaje, por ejemplo, el 90%. Además, no quiero reducirla al 100%, pero quiero que se reduzca un 90%, porque eso me da tiempo a tal cosa. Me da tiempo a asegurar que el producto pueda estar guardado 4 meses. Entonces, fíjense, si vamos a la ecuación, que ya la hemos visto, para una inhibición no competitiva, tenemos esta ecuación. Velocidad inicial de la reacción catalizada con un inhibidor no competitivo tiene esta expresión matemática. Recuerdo, repaso, ustedes ya lo saben, pero es bueno repasar. Nosotros en físico-química no pretendemos la memorización de ecuaciones, sí saber de dónde salen, cuál es su fundamento, cómo se explica, y en todo caso entender a veces las deducciones matemáticas. Pero, insisto, no somos, digamos, partidarios de memorización de ecuaciones ni nada por el estilo. De hecho, eso es, además, coherente con nuestras pruebas, tanto en parciales como en exámenes, donde nosotros hacemos las pruebas a libro abierto. Eso significa que ustedes pueden consultar todo el material que tengan disponible en el momento, sea teórico que nosotros damos, o libros, o lo que sea. ¿Ok? Lo único que no permitimos, obviamente, es consultar a través de aparatos electrónicos, sean celulares o computadoras, pero el resto está disponible. Por tanto, nadie le va a pedir que se memoricen esta ecuación, simplemente que sepan cuándo aplicarla, cómo aplicarla, y en todo caso también de dónde sale. Bueno, seguimos. Quiero reducir la inhibición al 90%. Quiero inhibir 90% de la velocidad que tengo sin inhibidor. O sea que eso significa que la velocidad inicial disminuiría al 10% del valor que tengo de velocidad sin inhibidor, ¿no? O sea, si yo tengo una velocidad dada sin inhibidor, bueno, quiero que cuando agregue el inhibidor, la velocidad pase a ser el 10% de esa que tenía sin inhibidor, ¿no? Eso es lo que quiere decir producir una inhibición del 90%. Aclaro esto porque a veces entender es común, todo nos pasa, cuando no nos explican muy bien qué quiero decir con que quiero reducir, por ejemplo, una inhibición, inhibir un 90%, o reducir una velocidad en tanto, o producir tanto por ciento. Siempre es bueno dar una explicación de qué es lo que se quiere decir con eso. Bueno, lo que se quiere decir, lograr una inhibición del 90%, estoy queriendo decir, bueno, quiero que la velocidad inicial que tenía sin inhibidor pase del 100% al 10%.
Bueno, entonces, tenemos aquí la ecuación y fíjense lo que hago. Digo, bueno, hago esta división. Hago la división entre la ecuación de velocidad sin inhibidor y la ecuación de velocidad con un inhibidor no competitivo. ¿Ah? Entonces, eso significa que si la velocidad inicial sin inhibidor era 100 y luego con el inhibidor no competitivo es 10, este cociente me da 10, y esto tiene que ser igual a toda esta expresión que está vinculada justamente a dividir las dos ecuaciones, sin inhibidor y con inhibidor. Esto lo vimos también en la clase teórica. Llegamos a esta expresión. Si esto lo igualo a 10, aquí me quedan, fíjense, los dos parámetros vinculados al inhibidor, la concentración y la constante. A mí me piden calcular la cantidad necesaria de inhibidor. Tengo el valor de la constante. Caí. Bueno, simplemente despejo de ahí el valor y eso me da una concentración de inhibidor de 2.61 por 10 a la menos 3 mol por litro. ¿Está bien? Muy bien, seguimos adelante. Vamos al ejercicio 20 entonces. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. ¿Qué nos dice el ejercicio 20? Nos dice, un inhibidor competitivo cuya constante KI es esa que tenemos acá, 3,1 por 10 a la menos 5 molar, inhibe una reacción catalizada por enzimas, cuya constante Km es igual a 2,7 por 10 a la menos 3 molar. Dice, suponer que la concentración del sustrato es 3,6 por 10 a la menos 4 molar. ¿Qué cantidad de inhibidor se necesita para lograr una inhibición de 65%? Esa es la primera parte de la pregunta. ¿Cuánto tiene que aumentar la concentración del sustrato a fin de reducir la inhibición al 25%? Vamos a empezar con la primera parte de la pregunta. ¿Qué cantidad del inhibidor se necesita para lograr una inhibición del 65%? Bueno, en términos de razonamiento es similar al ejercicio 19. Fíjense, tengo la velocidad sin inhibidor, que sería el 100%, y luego paso a una velocidad, o pretendo pasar a una velocidad con inhibidor, un inhibidor competitivo, cuya velocidad sería el 35% de la velocidad inicial. 35% de la velocidad inicial que tengo sin inhibidor. Bien. Ahora tengo que ir a hacer lo mismo, pero utilizando una ecuación, que es la ecuación de velocidad, en presencia de un inhibidor, pero esta vez de un inhibidor competitivo. Anteriormente, en el ejercicio 19, habíamos visto la ecuación para una inhibición con inhibidor no competitivo. Ahora es un inhibidor competitivo. Esta es la ecuación. Entonces nuevamente hago lo mismo. Hago el cociente de las velocidades, que me quedaría en función de lo que vimos 100 sobre 35, y acá tengo el cociente de lo que son las expresiones matemáticas de la velocidad sin inhibidor y con inhibidor. Y me da esto. Aquí me aparece una constante Km, la concentración del inhibidor, la concentración inicial del sustrato y KI. ¿Bien? Y bueno,
Acá es sustituir, esto es 100 sobre 35, igual a todo esto. Aquí pondría el valor de Km, que lo tengo, el valor de Ki, que lo tengo, y la concentración de sustrato que puedo poner, 3,6 por 10 a la menos 4. Despejo, concentración del inhibidor para lograr esa inhibición de 65%. ¿Entendido? Ahora, ¿cuánto tiene que aumentar la concentración del sustrato a fin de reducir la inhibición a 25%? Esta pregunta es interesante para recordar que en el caso de una inhibición del tipo competitiva, yo puedo, variando la concentración inicial del sustrato, por más que tenga inhibidor, si varío la concentración de sustrato, puedo reducir el efecto de esa inhibición. No así lo puedo hacer en el caso de los otros tipos de inhibición, en el tipo de inhibición no competitiva o acompetitiva. Entonces, es interesante esto, porque yo puedo variar, como vamos a ver ahora, yo puedo variar la concentración de sustrato para reducir la inhibición al 25%. O sea, supongamos que tengo este inhibidor, bueno, ahora digo, no, voy a agregar más sustrato para reducir al 25%, no al 65%. Entonces, fíjense, esta era la ecuación que me quedaba luego de hacer los cocientes de velocidad, sin inhibidor y con inhibidor. Y con esta concentración de inhibidor que calculamos aquí, coloco allí, y si yo quiero que la inhibición sea del 25%, no del 65%, eso equivale a decir que este cociente es 1 sobre 0,75, ¿verdad? Estoy diciendo, bueno, la velocidad inicial es 100%, la velocidad inicial sin inhibidor es 100%, la velocidad inicial con el inhibidor quiero que sea el 25%. Perdón, quiero que sea el 75%, porque estoy teniendo una inhibición del 25%. ¿Ah? Entonces esto me quedaría 1 sobre 0,75, que es esto acá. Entonces, si tengo este valor de la concentración de inhibidor que calculé anteriormente, tengo Km, tengo Ki, despejaría la concentración inicial de sustrato. Y esta es la concentración inicial de sustrato que tendría que tener para que se cumpla eso. Entonces, acá ahora tengo que tener cuidado en qué es lo que realmente me están preguntando. Ahí presto atención. Bueno, ¿me piden esto? La pregunta dice, ¿cuál es la concentración inicial de sustrato para que se dé esto? No. La pregunta es, ¿cuánto tiene que aumentar la concentración de sustrato? Entonces, ahí tengo que tener pequeño detenimiento de decir, bueno, yo ya tengo cierta concentración de sustrato. Pero eso no me alcanza para que se cumpla esto. Para que se cumpla esto necesito esta concentración. Bueno, muy bien. ¿Cómo calculo cuánto tengo que aumentar? Bueno, tengo que aumentar la diferencia. Tengo que pasar de este valor a este. O sea, esto menos esto me da lo que tendría que aumentar la concentración inicial de sustrato para que se verifique esto. ¿Bien? Muy bien. Sigamos entonces, si no hay dudas. ¿Cómo están? ¿Están por ahí? Bueno, al menos aparecen por aquí. Vamos a pasar entonces al ejercicio siguiente. Bien, ejercicio 22.
nos dice que la actividad de la L-aspartato 4-carboxilasa, la enzima, puede ser analizada por la formación de dióxido de carbono a partir de L-aspartato. O sea, la reacción es L-aspartato para darme L-alanina más dióxido de carbono, que es otro producto de reacción, que yo puedo, digamos, ir determinando. Esto ya es más vinculado a la parte experimental, ¿verdad? Que sería, bueno, ¿cómo sigo una reacción para determinar su cinética? Por ejemplo, en el caso de esta reacción, podría seguir la evolución del dióxido de carbono que se va a formar. Sabiendo la estequiometría y tal, puedo llegar a hacer deducciones, cálculos para determinar la cinética. Entonces, para esta reacción, que está catalizada por esta enzima, dice que se hace una experiencia a 30 grados Celsius, pH igual a 5, con una concentración inicial de enzima igual a 1,0 miligramos por litro, y trabajando en el rango de concentraciones de aspartato entre 25 y 200 micromol por litro. En esas condiciones se puede obtener la siguiente ecuación, ¿no? Que me vincula la velocidad inicial con la concentración de sustrato. Eso es en una experiencia a 30 grados, en esas condiciones. Cuando trabajo a 40 grados, y en las mismas condiciones de concentración inicial de enzima y de pH, se encontró que cuando la concentración inicial de aspartato es de 85,7 micromoles por litro, la velocidad inicial es la mitad de la velocidad inicial máxima en iguales condiciones de temperatura y pH y concentración inicial de enzima. Y se obtiene también los siguientes valores de velocidad inicial en función de concentración inicial de aspartato, que es el sustrato, ¿verdad? Entonces, ¿qué lectura podemos hacer de esto acá? Para esta reacción, la que se da a 40 grados y en estas condiciones. Nos dice que se encontró que cuando la concentración inicial de aspartato es 85,7 micromol por litro, la velocidad inicial es la mitad de la velocidad inicial máxima. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué puedo deducir a partir de ahí? El valor de K sub S. Muy bien. El valor de K sub S para esa temperatura, ahí, cuidado, para esa temperatura, para 40 grados, es 85,7 micromol por litro. Muy bien. Muy bien. Bueno, sabiendo que la enzima sigue el mecanismo propuesto por Michaelis y Menten, determinar la variación de la entalpía que acompaña la formación del complejo enzima-sustrato y la energía de activación de la etapa lenta del mecanismo. Tenemos varias cositas ahí para determinar. Vamos a ver. Recordamos el mecanismo propuesto por Michaelis y Menten, que era formación del complejo enzima-sustrato en un equilibrio rápido, luego la reacción del complejo enzima para dar la enzima, para liberar la enzima y formar el producto, los productos, vinculado a una constante K2. Como habíamos dicho ya en el teórico, ustedes además ya lo saben, la etapa lenta, en este caso, es la determinante de la velocidad de reacción. Sí. Bueno, si para las constantes se cumple Arrhenius, nosotros tenemos que la expresión de la constante en función de la temperatura está vinculada de esta forma con la energía de activación y con el parámetro de este A. Y, por supuesto, la constante general de los gases. Eso ustedes ya lo han visto a lo largo del teórico. Es casi como un repaso esto.
¿verdad? Bien, sigamos, veamos. Tenemos el mecanismo, Michaelis y Menten, esta es la ecuación, que me vincula la velocidad inicial con la velocidad máxima, la concentración del sustrato y la KS. Ahora vamos a ver de las dos experiencias que podemos ir sacando. A 30 grados, ¿qué tenía como dato? A 30 grados tenía como dato que 1 sobre la velocidad inicial era igual a todo esto. A 1,14 sobre concentración inicial del sustrato más 0,03. Entonces fíjense, si yo hago la inversa de esta ecuación y comparo, puedo asociar los diferentes términos. Puedo asociar que, haciendo la inversa de esto, me da 1 sobre K2 por concentración inicial de enzima. Esto sería igual a 0,03. Y por el otro lado, haciendo la inversa de esta parte aquí, el otro término que me queda es Ks sobre K2 por concentración inicial de enzima. Y ese valor estaría asociado al 1,14 de esta ecuación que tenemos acá. Bien. Entonces, de aquí yo puedo despejar K2 por concentración inicial de enzima. O sea, la velocidad máxima en esas condiciones. Teniendo en cuenta la concentración inicial de enzima, que es dato, puedo sacar el valor de K2, que es 76,92 micromoles por miligramo y por minuto. Entonces, fíjense, para esta experiencia, a 30 grados, a partir de los datos que tenía, considerando la ecuación, puedo llegar a determinar la constante cinética. A 30 grados. ¿Podría determinar la constante cinética a 40 grados? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tengo a 40 grados? Como bien dijo la compañera por allí, el dato que me da es el valor de la concentración para cuando la velocidad inicial es la mitad de la máxima. O sea, el valor de Ks. O sea que aquí tengo Ks. ¿Bien? Además de esa información, yo tenía una tabla que me daban para 40 grados donde me decía cuál era el valor, me daban los valores de velocidad inicial en función de concentración inicial del sustrato. ¿Sí? Entonces, con eso yo puedo hacer un gráfico de velocidad inicial en función de concentración inicial de aspartato, que es el sustrato. Y de ahí despejaría de la pendiente, puedo igualar este 1,38, que es lo que me da esta recta de pendiente, igualar a esto. ¿Alguien me cuenta cómo puedo igualar esta pendiente a esto? ¿Qué consideración tengo que hacer? ¿Quién se anima? Estamos bien de tiempo. Voy a dejarles ver un poquito, a ver quién se anima a responderme eso. Es interesante, los vamos a dejar para que lo piensen un poquito al menos. No los voy a aburrir con esto de, piensen y después no, pero por lo menos para que se pongan a pensar un poquitito. Estamos bien de tiempo, nos queda un ejercicio más aparte de este. Así que está bueno que lo piensen un poco porque así se compenetran
bastante con esto y les va a resultar luego más fácil para la resolución de estos ejercicios, que es importante que sean rápidos, ¿verdad? Por una cuestión de tiempo, en los parciales, en las pruebas, a veces también el tiempo juega, ¿no? A ver, ¿por qué puedo asociar esta pendiente de este gráfico a esto? Alguien que me dé una pista de por qué lo puedo hacer. Matemáticamente, conceptualmente, a ver, ¿cómo me explicarían esto? Yo aprovecho aquí para cebarme un mate, mientras ustedes seguramente por allí también estarán haciendo algo parecido, tomando mate o tomando café o lo que sea. Pueden pensar un poco en esto. A ver, ¿qué les parece? ¿Alguna pista? ¿Alguna pista de por dónde? ¿Cómo puedo asociar eso? Bueno, vamos a ver. Fíjense en la ecuación de Michaelis y Menti. ¿Sí? Fíjense en la ecuación de Michaelis y Menti. Es esta que tenemos acá, ¿verdad? Bien, vamos a ir a la representación gráfica de eso. Vamos a ir a la representación gráfica de esto, de velocidad en función de concentración de sustrato. Sería esto, velocidad en función de concentración de sustrato. Y recuerden este valor de KS, 85.7. ¿Bien? Y recuerden este rango de concentración de sustrato. Fíjense, el rango es de 0, prácticamente de 0,1 a 0,5, por ahí, micromol por litro. Y fíjense el valor de KS, 85. Rango de 0,1 a 0,5. KS 85. Vamos a buscar el gráfico, a ver. Vamos a ver dónde está, dónde tengo un gráfico cerca aquí, sobre eso. A ver. Un poquito acá. Vamos a quedarnos con uno solo para... Olvídense de la tabla esta. Simplemente el gráfico es para ejemplificar. Fíjense. Este es el gráfico de velocidad en función de concentración. Es una recta, concentraciones bajas, pero que se va curvando y va tendiendo luego asintóticamente al valor de B sub 0 máximo. Entonces, a bajas concentraciones, esto es una recta. ¿Qué significa bajas concentraciones de sustrato desde el punto de vista matemático? Si voy a la ecuación. Significa esto es muy bajo, podría despreciarlo con respecto a KS. Y la ecuación me quedaría la ecuación de una recta que es K2 por E sub 0, o sea, B sub 0 máxima, por concentración de sustrato. Esto sí, desprecio la concentración, el valor de concentración inicial con respecto a KS. ¿Puedo despreciar en este caso? Recuerden el rango que estábamos hablando. El rango de concentraciones que tenía datos de la experiencia era de 0,1 a 0,5 micromol por litro. Mientras que el valor de KS, como vimos, para aquella temperatura de 40 era 85. O sea, es válido despreciar la concentración inicial de sustrato aquí en el denominador. Yo anteriormente les había dicho que la ecuación me quedaba velocidad máxima por concentración inicial de sustrato.
En realidad, lo que me queda si desprecio concentración inicial de sustrato es velocidad máxima por concentración inicial de sustrato sobre Ks. Porque lo que estoy haciendo es despreciar este valor en el denominador de la concentración inicial de sustrato. Bien, entonces, ahí sí puedo suponer ese comportamiento de recta, que es lo que me da en este gráfico. Me da una recta. Y entonces, aquí, a esta pendiente, la puedo asociar con B sub 0 máximo sobre Ks. Tengo Ks, tengo la concentración inicial de enzima, puedo despejar K2 a la temperatura de 40 grados Celsius. Como ven, es coherente, y esto es una cosa que les pido siempre, luego que hacen un cálculo, que llegan a un resultado, tómense un minuto, para verificar la coherencia, por lo menos, a grandes rasgos, del valor que están obteniendo, y también de las unidades, ¿no? Entonces, fíjense, esto es coherente, aumenta la constante cinética, y no es que aumente 1.000.000 de veces, aumenta un valor que es razonable. Entonces, en principio, esto sería coherente. Bien, a eso me refiero con tratar de tomarse un minuto para discutir coherencia. Bien, bueno, entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿A dónde queremos llegar? Tenemos las constantes. La constante está a diferente temperatura, a 30 y a 40. Entonces, ustedes recordarán en esta ecuación, suponiendo entonces el comportamiento tipo Arrhenius, puedo llegar a despejar la energía de activación a partir de esta ecuación si tengo la constante K2 a la temperatura T1, que en este caso es 30, y a la temperatura T2, que en este caso es 40. De ahí puedo despejar la energía de activación que me da, recuerden, ¿no? Estas temperaturas van en grados Kelvin. Van en Kelvin, ¿sí? Esto es un logaritmo neperiano de estos valores. Y de aquí despejo, teniendo en cuenta un R en calorías por mol, despejo entonces el valor de energía de activación en calorías por mol, ¿sí? Bien, recuerden que si este R estuviera vinculado a unidades Joule, bueno, ahí daría la energía de activación en Joule por mol, o kilojoule por mol, o lo que sea, ¿sí? Bueno, muy bien. Por el otro lado, el delta H de formación del complejo, que es otra cosa que me piden, lo puedo ir a buscar o tratar de encontrar teniendo en cuenta la ecuación de Van Hoff. ¿Qué me dice la ecuación de Van Hoff o qué me relaciona? Bueno, me relaciona las constantes de equilibrio con la temperatura y con el delta H. Ahí tengo que suponer, si quiero integrar esa ecuación para poder hacer el cálculo en este caso, puedo suponer que el delta H es constante entre dos temperaturas que están cercanas, ¿verdad? Eso es bastante acertado poder hacerlo, se puede hacer, y puedo suponer entonces constante, y eso me facilita la integración, cuando integro este término en función de la temperatura. Y entonces, ahora vamos a ver cómo queda la ecuación, pero digo, previamente, esta constante está vinculada con la constante Ks, que es la constante de disociación del complejo enzima-sustrato, está relacionada con esta ecuación. O sea, la constante esta de formación, de equilibrio,
de la formación del complejo enzima-sustrato, es la inversa a la constante Ks, que es la de disociación. ¿Ah? Entonces, fíjense, tengo los dos valores de Ks para la temperatura 1, para la temperatura 2. Calculo el valor de la constante de formación del complejo a la temperatura 2, haciendo la inversa, me dan estos valores. Y luego, habiendo integrado esta ecuación, suponiendo delta H constante, tengo la constante AT2, AT1, tengo la temperatura T2 y T1, puedo despejar el delta H, considerando un R determinado. De ahí, entonces, se puede despejar que el delta H de la formación del complejo enzima-sustrato es 432.6 kilocalorías por mol. Vieron que tiene varias vueltitas el ejercicio, ¿no? Un ejercicio que incluye, que asocia varias cosas, desde lo conceptual, de lo matemático, repasa un montón de cosas. Entonces es un ejercicio que hay que ir con cuidado. Primero hay que darse cuenta qué es lo que me están pidiendo, y luego ir con cuidado para ver qué puedo obtener de cada información que me da la letra, que es variada, que es, digamos, abundante. Entonces tengo que ir discerniendo qué información puedo obtener, hacia dónde quiero ir, y luego, bueno, tener en cuenta otras cosas que ustedes ya tenían, como la ecuación de Van Hoff, etcétera, cuándo puedo integrar esta ecuación, suponiendo, cuándo puedo suponer, o en qué rango de temperaturas puedo suponer que el delta H es constante para poder integrarla mejor, si no tendría que tener la funcionalidad del delta H con la temperatura, que no lo tengo, etcétera. Así que bueno, ese sería el ejercicio 22. ¿Dudas? Pasemos ahora entonces al ejercicio, si no tienen dudas, claro, al ejercicio número 23. A ver, ¿alguien habló por allí? ¿Nadie? Bueno, en el caso que no esté escuchando a alguien, por favor que me escriba al chat. Yo voy a ir entonces leyendo lo que es el ejercicio 23. Dice que la degradación del triptofano es catalizada por la enzima triptofanasa. Se estudió la dependencia de la velocidad de formación del producto principal, el indol, con la temperatura. A tales efectos, todas las experiencias se realizaron en idénticas condiciones iniciales, tanto de concentración inicial de enzima como de sustrato, excepto la temperatura. O sea que la temperatura es lo que se varió. ¿Ah? Los resultados obtenidos se muestran en la tabla. O sea, fíjense, una experiencia a 0 grados, a 14,5 y a 27 grados Celsius. Determino la velocidad de reacción inicial, de alguna forma, con algún método experimental, y me dan estos valores. Calcule, la parte A me pide, calcule la energía de activación aparente para dicha reacción. A tales efectos suponga el cumplimiento del mecanismo de Michaelis y Menten en condiciones de saturación de la enzima. La enzima está saturada. O sea, no admite más sustrato. Todas las enzimas que están allí
tienen sus sitios ocupados por el sustrato. Hay una cantidad importante de sustrato tal que ocupan todos los sitios activos de la enzima. Y después la parte B nos pide a temperatura de 60 grados, nos dice, ¿no?, que a temperatura de 60 grados se observó un rápido descenso en la velocidad de reacción por debajo del valor A27, a una baja conversión de sustrato. Explique si ello está dentro de lo esperado para reacciones enzimáticas. Bueno, vamos a ver. Entonces, tenemos la tabla de formación, de velocidad de formación del producto, que es el indol, con la temperatura. Todas en idénticas condiciones de enzima y de sustrato. Y de pH también, ¿no? Bueno, enzima saturada, ¿qué significa? Enzima saturada significa tengo una concentración de enzima tal que me ocupa todos los sitios activos de la enzima, por tanto, estoy en condiciones de velocidad máxima. ¿Tá? Por eso digo acá que la velocidad, en este caso, la velocidad inicial es la máxima posible. Es K2 por concentración inicial de enzima. Eso también significa, desde el punto de vista matemático, que esta concentración inicial de sustrato es mucho mayor a Ks. Ahora es al revés de lo que vimos en el otro ejercicio, ¿no? Donde en la parte, en la experiencia que tenemos a 40, dijimos, miren, los datos que nos dan en un rango de concentraciones mucho menor a Ks, bueno, y ahí puedo ver que el comportamiento es lineal. Bueno, acá es encontrar, acá la concentración inicial de sustrato es mucho mayor a Ks, o sea que estoy en la parte del gráfico donde ya estoy en velocidad máxima. Entonces la ecuación de velocidad esta, vamos a volver atrás para mostrar esta ecuación de velocidad, si estoy en condiciones de enzima saturada, velocidad máxima, esta concentración de sustrato es mucho mayor a Ks, desprecio Ks, y el término concentración de enzima de sustrato se me va, y me queda solamente velocidad sub cero máxima, que como hemos visto ya es K2 por la concentración inicial de enzima. ¿Se entendió? Bueno, vuelvo al ejercicio. Entonces, si yo aplico el logaritmo a eso, que sería esta ecuación, me queda el logaritmo neperiano de velocidad inicial igual al logaritmo neperiano de K2 más el logaritmo neperiano de la concentración inicial de enzima. Esto es matemática pura nada más. Producto o logaritmo de un producto igual a la suma de los logaritmos. Bueno, K2, fíjense, yo quiero calcular lo que me pide el ejercicio, calcular la energía de activación. Por tanto, en algún lado tiene que aparecerme la energía de activación. Y aquí está vinculada la energía de activación a K2, o K2, mejor dicho, está vinculada a la energía de activación y a la temperatura. Expreso K2 de esta forma, sustituyo aquí, y luego, nuevamente aplicando propiedades de logaritmos, me queda este logaritmo neperiano de K2, me queda logaritmo neperiano de A menos energía de activación. Recuerden, esto está elevado, ¿no? Y a todo esto me queda, entonces aplicando logaritmos, menos energía de activación sobre RT, y toda la ecuación me queda sumada entonces, estos dos términos, al logaritmo neperiano de la concentración inicial de enzima. Reordeno estos términos y tengo una ecuación que me sirve para aplicar a los datos experimentales. ¿Cuáles eran los datos experimentales? Velocidad inicial y temperatura. Entonces, si yo hago el logaritmo neperiano de la velocidad inicial menos el logaritmo neperiano de la velocidad inicial en función de 1 sobre la temperatura en Kelvin, recuerden, de ese gráfico, de la pendiente, puedo obtener energía de activación sobre R, que es esta pendiente que tengo aquí. Esto, 9361,1, es la pendiente, sería igual a energía de activación sobre R. Colocando el valor de R, despejo la energía de activación. R en este caso lo pongo con valor igual 1,987.
y haciendo la cuenta, multiplicando por el valor de la pendiente, me da 18.600 calorías por mol. ¿Bien? Esa es la parte A del ejercicio. Vamos a la parte B. ¿Qué me decía la parte B? Perdón, ¿alguna duda ahí? ¿Conceptual o desde el punto de vista matemático? ¿Todo bien? Bueno. Parte B. Me dice, a 60 grados se observó un rápido descenso de la velocidad de reacción por debajo del valor de A27, a una bajas conversiones de sustrato. Explique si ello está dentro de lo esperado para reacciones enzimáticas. Vamos a ver la tabla. Fíjense, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. ¿Coherente eso? ¿Es coherente? Uno siempre dice, no, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción, sabemos, Arrhenius, todo esa historia. Pero bueno, cuidado, estamos en un tipo de reacción catalizada muy especial. Son reacciones catalizadas por enzima, muy especiales a su vez, ¿no? La enzima, como ya hemos visto en el teórico, son muy susceptibles a un montón de cosas, son como muy sensibles, ¿no? No es que siempre uno puede utilizarla fuera de su hábitat, entre comillas, su hábitat, o sea, sus condiciones biológicas adecuadas, uno puede utilizarlas in vitro, puede llevar a cabo procesos o estudios en laboratorio, pero cuidado, tienen mucha sensibilidad. Cuando me aparto del pH, cuando tengo sustancias que pueden inhibir su funcionamiento, etc., esa catálisis puede verse afectada. Con la temperatura sucede lo mismo. Las enzimas son muy susceptibles a que su configuración química, su estructura, se altere por efecto de la temperatura, especialmente a altas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo a 60 grados? Puede estar sucediendo que la enzima se haya comenzado a desnaturalizar, o se haya desnaturalizado parcialmente. Por lo tanto, es explicable, es coherente que a una temperatura tan alta, para lo que es una enzima, aunque tengamos un efecto positivo de aumento de la velocidad de reacción por aumento de temperatura, un efecto en la constante cinética, podamos tener un efecto negativo importante debido a la desnaturalización de la enzima. Con lo cual, por un lado, estoy jugando a favor, aumentando la temperatura, jugando a favor de la constante cinética, pero por el otro lado, estoy jugando en contra en el sentido de que estoy desnaturalizando la enzima. Estoy como que teniendo menor cantidad de enzima porque se puede haber desnaturalizado parcial o totalmente. ¿Está bien? Entonces, sí es coherente, sí se explica por ese lado. Esto ya lo habíamos visto en este gráfico. Hay una temperatura óptima de funcionamiento de las enzimas, por lo general, las que se conocen más habitualmente. Esa temperatura óptima anda en un rango que puede andar entre aproximadamente 30, 40 y poco. Ya 60 es una temperatura alta. No quiere decir que no hayan enzimas que no funcionen a 60. Hay, y a más temperaturas también. Pero bueno, lo habitual, lo general, lo que se puede generalizar es eso, que principalmente el rango de temperatura óptima anda por ahí, entre 30 y 40. Por tanto, esto es explicable de esta forma. ¿Está bien? Bueno, por aquí estaríamos terminando el teórico. Ha sido bastante rápido, no lo sé, eso lo podrán evaluar ustedes en la medida que hemos tenido poca participación, pero bueno, yo quedo a disposición de ustedes si tienen dudas sobre el teórico que les he dado o de los ejercicios que acabamos de ver,
con gusto podemos repasar, o si no, quedo también a disposición a través del foro para que me hagan las consultas correspondientes. El próximo jueves vamos a continuar con otro tema. Así que dejaremos atrás la parte de cinética química. Quedo a disposición de ustedes ahora. Una pregunta. Al desnaturalizar la enzima, cuando enfrías de nuevo, ¿sigue desnaturalizada o puede ser que se revierta el proceso? Muy bien, ¿quién me está preguntando? A ver. Yo, Axel. Axel. Mirá, Axel, no se puede generalizar. Como vos decís, puede ser que cuando baje la temperatura, la enzima recobre su estado original, digamos, su sitio activo siga siendo el mismo, con su misma configuración química, electrónica, etcétera, y que permitan la unión del sustrato luego al sitio activo, o puede ser que no. También puede ser que el tratamiento sea tan estricto que, más que estricto, creo que el estricto no es la palabra adecuada, tan fuerte, por así Agresivo, decirlo, que violento, que destruya irreversiblemente parte al menos de la estructura de la enzima y que ya no haya marcha atrás. Por ejemplo, suele suceder en tratamiento de alimentos que se hacen a alta temperatura durante tiempos breves, son suficientes para destruir totalmente y hacer irreversible luego la funcionalidad de las enzimas que descomponen. Por ejemplo, la leche, ¿no? El clásico, el tema ustedes saben, ¿no? Las leches en cajas, estas que tienen un tratamiento térmico ultra rápido, muy rápido, que justamente juega con eso, ¿no? Llevar durante un tiempo corto al producto, a la leche en este caso, a una temperatura bien alta con respecto a estos valores de temperatura que estamos manejando. No recuerdo ahora exactamente cuánto es la temperatura esa, pero creo que ronda, no sé si ronda los 80 grados o por ahí. Bueno, eso produce una desnaturalización irreversible. Claro, no en todas las enzimas sucede lo mismo. Hay enzimas que son más tolerantes. O que no lográs, en el tiempo que estás tratando, a esa temperatura, no lográs destruir todas. Porque eso también tiene una cinética, la desnaturalización, una cinética propia, o sea, una velocidad en la cual se puede destruir algo. No es lo mismo que lo dejes 3 horas a que lo dejes 5 minutos. Entonces puede ser que en 5 minutos destruís el 95%, pero queda un 5% ahí que luego cuando se vuelve a la temperatura sigue funcionando y bueno, si lo dejás a ese producto con un 5% de enzima durante 2 meses, capaz que tenés el mismo efecto que si dejás el mismo producto con el 100% de las enzimas durante 5 días. ¿Bien? ¿Aclaré por ahí, Axel? Sí, perfecto. Dale, gracias. Gracias a vos. Yo tengo una consulta sobre ese gráfico que se muestra en la pantalla, que no entiendo Sí. muy bien cómo interpretarlo, qué es lo que tengo que ver cuando lo miro. O sea, no entiendo la relación de uno y otro. Muy bien. Está perfecto. Vamos a aprovechar a intentar explicar mejor este gráfico entonces. Miren, vamos a fijarnos en el gráfico de la izquierda, ¿no? El gráfico que es sustrato convertido en función del tiempo. O sea, me está diciendo cuánto sustrato reaccionó a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa más tiempo, se espera que mayor cantidad de sustrato se convierta, reaccione, ¿verdad? Es un sustrato, está reaccionando a medida que pasa el tiempo, si no pasa nada extraño, bueno, más cantidad se va a convertir en producto. ¿Está bien? Hasta que se convierta el 100% del sustrato que puse inicialmente. Eso es lo que sucedería en términos generales, idealmente, ¿no? Bueno, en este gráfico además aparece un tiempo T, que le llamo T2. Entonces, fíjense, vamos a ver, cada una de estas curvas que aparecen aquí, sería bueno que aparecieran en diferentes colores, ¿no? Para no entreverar tanto, pero bueno. Vamos a ver cada una de estas curvas que son. Estas curvas corresponden al sustrato convertido, sustrato que reaccionó, que ya se convirtió en producto, en función del tiempo. Entonces vamos a ver. Esta curva que estoy mostrando acá con el cursor
es la de 40 grados. O sea, a 40 grados Celsius, la cantidad de sustrato convertido evoluciona de esta forma con el tiempo. Es una línea recta que sigue y seguiría acá, ¿no? Seguiría hasta que tuviera el 100% de sustrato convertido. ¿Ok? Eso es para 40 grados. Es como que no tiene fin. Sigue, sigue, yo lo dejo un tiempo suficientemente largo y voy a convertir todo el sustrato en producto. Si yo voy ahora a 50 grados, fíjense, a 50 grados la curva es esta. Ahora ya no es tan recta como esta, de 40, sino que llega un momento que a cierto tiempo, por ejemplo a partir de T2, ya veo cierta curvatura. ¿Qué significa esto? Que si yo dejara más y más tiempo, el sustrato convertido seguiría aumentando, pero como que a partir de un tiempo T2, esa conversión sería más lenta. ¿Por qué esta curva a 50, a tiempos cortos al menos, tiene una pendiente mayor a esta que tengo acá a 40? Bueno, ahí tengo que pensar en términos de cómo afecta la temperatura a la constante cinética. Entonces paso de 40 a 50, aumenta la temperatura, por Arrhenius, ustedes saben, va a aumentar la constante cinética, y es lógico que la cantidad de sustrato que se convierte en un tiempo dado sea mayor, porque aumentó la velocidad por ese lado. Bien, cuando paso a 60, ya la curva es esta. Aumenta también la pendiente a tiempos cortos, pero a tiempos largos, ¿qué empieza a verse ahora? El efecto de que a una temperatura alta la enzima se empieza a desnaturalizar. Lo que le decía Axel hace un rato. Bueno, si vos lo dejas un tiempo largo, ya la cantidad de enzima que se puede destruir a 60 grados va a ser mayor. Entonces acá se empieza a notar el efecto ese de la desnaturalización de la enzima, porque ya pasó un tiempo suficientemente largo a una temperatura suficientemente alta. Entonces, lo que al principio me jugaba a favor, que era el aumento de la constante por el aumento de la temperatura, a tiempos largos me empieza a jugar en contra porque la cantidad de sustrato que se puede convertir se ve afectada por el hecho de que se desnaturaliza la enzima. En un caso extremo tendríamos esta 80 grados. A tiempos muy cortos, la velocidad es alta porque estoy cambiando bruscamente, estoy elevando bruscamente la constante cinética por efecto de la temperatura, pero a tiempos muy cortos, incluso bastante menores a T2, a tiempos muy cortos la enzima se logra desnaturalizar. Todas las enzimas que tengo ahí en el medio se me desnaturalizan rápido porque es un tratamiento muy intensivo, digamos, a 80 grados ya el efecto de desnaturalización es muy rápido. Entonces, fíjense que si yo voy ahora a este gráfico, que es el de sustrato convertido en función de la temperatura, ¿qué veo? Veo que para 40 grados la cantidad de sustrato que se transforma en el tiempo T es esta que tengo acá. Tiempo T, cantidad de sustrato, voy aquí, sigo esta curva acá, llego al tiempo T, T2, voy a concentración de sustrato y digo, la concentración de sustrato es esta, que es lo que indico en este gráfico. Imaginen que ahora acá, el eje de acá dice sustrato convertido. Bueno, tengo esto. Estamos suponiendo además que la escala en este eje aquí, que es con sustrato convertido, es la misma que está acá, ¿no? Entonces, si acá tengo 5, bueno, acá tengo 5. Señalo acá. A 40 grados, al tiempo T2 se convirtió 5. ¿Qué pasa cuando aumento a 50 grados? Bueno, sigo esta curva, llego a T2, veo la cantidad de sustrato convertido y digo, bueno, a 50 grados, la cantidad de sustrato convertido es esta acá, al tiempo T2. En vez de ser 5, ahora es 15, pongámosle. Bueno,
a 60 grados, sigo la curva de 60 grados y lo mismo, ¿verdad? Sigo la curva a 60 grados y acá está. Tengo una cantidad de sustrato convertido un poquito mayor que a 50. ¿Qué pasa si me paso y llego a 80 grados? Bueno, cuando llego a 80 grados, sigo la curva y digo, a tiempo T2, ahora se me denaturalizó muy rápidamente mucha cantidad de enzima. A T2 tengo una cantidad de sustrato que ya no varía más a partir de tiempos muy cortos, y a T2 es muy, muy baja con respecto a lo que tenía a 60. Cae para acá. Entonces, ¿cómo se describe esto? Entonces, como una especie de parábola, donde tiene un máximo, que sería el de la temperatura óptima para este tiempo de reacción. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, perfecto, muchas gracias. Dale, perfecto.